Comencemos la clase haciendo una introducción al Evangelio de Lucas. Lucas, el evangelista, era gentil y médico. Se desconoce la fecha y las circunstancias de su conversión. Según su propia declaración en Lucas 1:2, no fue testigo ocular ni ministro de la palabra desde el principio. Es probable que fuera médico en Troas y allí Pablo, a quien se unió, lo convirtió. Lo acompañó a Filipos, pero allí no compartió su encarcelamiento, ni lo acompañó más allá de su liberación en su viaje misionero en este momento. Aguijón en la carne. Pablo era golpeado donde quiera que iba, drogado, dado por muerto, azotado. Esta podría haber sido la razón por la cual Lucas viajó con él. En la tercera visita a Pablo a Filipos, nos encontramos de nuevo con Lucas, quien muy probablemente había estado viviendo allí durante un periodo de 7 u 8 años. A partir de este momento, Lucas fue el compañero constante de Pablo durante su viaje a Jerusalén. Probablemente era el médico personal de Pablo. Esta es probablemente la razón por la cual Lucas sabía tanto. Lucas escuchó historias de primera mano de los discípulos. Habría leído del libro de Marcos. Desaparece de nuevo, al menos de la narración de las Escrituras, durante el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén y Cesarea, y reaparece cuando Pablo parte para Roma. Parece históricamente que Lucas actuó como médico personal de Pablo mientras los dos viajaban juntos. Lucas conoció a todos los asociados de Pablo, incluidos los discípulos que habrían estado presentes en sus viajes. La última mención en las Escrituras del médico amado está en 2 de Timoteo 4:11. Pablo dice en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Solo Lucas está conmigo, y eso lo podemos ver en el verso 11. Los autores de los 3 evangelios sinópticos escribieron independientemente uno de los otros. Sin embargo, cada uno escribió su relato bajo la guía del Espíritu Santo. De un total de 1151 versículos, Lucas tiene 389 en común con Mateo y Marcos, 176 en común solo con Mateo, 41 en común solo con Marcos y 544 propios. En muchos casos, todos usan un lenguaje idéntico. Las historias han sido compartidas o Lucas las obtuvo al leer escritos de los otros apóstoles. Lucas escribe como lo haría un médico, con estilo y los detalles de un hombre de ciencia educado. Hay 17 de las parábolas de nuestro Señor propias en el Evangelio según San Lucas. Lucas también registra 6 de los milagros de nuestro Señor que Mateo y Marcos omiten. Primero, la pesca milagrosa, esa la encontramos en el capítulo 5, versos del 1 al 11. La resurrección del hijo de la viuda, capítulo 7, versos del 11 al 17. La curación de una mujer lisiada, capítulo 13, versos del 10 al 17. La curación de un hombre con hidropesia, capítulo 14, versos del 1 al 6. La limpieza de los 10 leprosos, capítulo 17, versos del 11 al 19. La curación de la oreja de un soldado, eso lo encontramos en el capítulo 22, versos del 50 al 51. El estilo de Lucas es más pulido que el de Mateo y Marcos. Era un griego educado, tenía un dominio astuto del idioma griego.
escribe en un estilo más clásico que los pescadores. Él usa algunas palabras en latín. Eso lo podemos encontrar en Lucas 12:6, 7:41, Lucas 12:6 y 11:33. Pero ninguna palabra hebrea excepto síquera, refiriéndose a una bebida. El Evangelio según Lucas contiene 28 referencias distintas al Antiguo Testamento. Este Evangelio probablemente fue escrito entre el 60 y el 63 después de Cristo. Las fechas se estiman con base en otros eventos coincidentes en la historia. El médico Lucas escribe con la calidez y la compasión de un médico de familia. Menciona más nombres, él entrevista a la gente, menciona más ciudades, individuos y títulos. Lucas enfatiza la ascendencia, el nacimiento y los primeros años de vida de Jesús antes de avanzar cuidadosamente y cronológicamente a través de su ministerio terrenal. Los registros detallados de Lucas contextualizan y codifican la Biblia más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Lucas abre su libro diciéndonos por qué quería escribir este evangelio. Había leído los otros evangelios, pero decidió entrevistar personalmente a aquellos que fueron testigos del ministerio de Jesús de primera mano: María, Marta, Zaqueo y el ciego, las personas que fueron sanadas y muchos otros. La palabra dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso lo encontramos en Lucas 1, del 1 al 4. Lucas escribe 2 libros en la Biblia y muchos de nosotros lo sabemos. Escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, dándonos uno de los relatos más profundos de la vida y ministerio de Jesús y el origen de la iglesia primitiva. El libro de Lucas es la primera parte de la historia y nos habla del ministerio de Jesús. Hechos es la segunda parte de la misma historia que nos habla del ministerio de Jesús a través de los apóstoles y la iglesia. Todavía estamos viviendo Hechos 29. El interés de Lucas en las personas con las que se encontró Jesús. Vamos a ver. Lucas es una persona sociable, entrevistó a personas que podían verificar las historias que contaba Jesús, revela un fuerte interés por las personas más que los escritores de los otros evangelios, como se evidencian en las historias de los siguientes: Zacarías, el buen samaritano, el hijo pródigo, el recaudador de impuestos arrepentido, Zaqueo, los 2 discípulos en el camino de Emaús. Asimismo, pone especial énfasis sobre ciertas mujeres como Elizabeth, María, Ana, Marta y María de Betania. El Evangelio de Lucas presenta repetidamente la humanidad y la compasión de Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre sin pecado, una frase que se usa 24 veces en este evangelio para identificarlo con el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Este es un título que Jesús usaba cuando se refiere a su sufrimiento y muerte y evoca Daniel 13, una escritura mesiánica. Esta frase es la que Jesús usa con más frecuencia de sí mismo. Lucas retrata a Jesús en toda su humanidad, al dedicar más de sus escritos a los sentimientos y la humanidad de Jesús que cualquier otro evangelio. Lucas enfatiza no solo lo que hizo Jesús, sino también
cómo se sintió. Lucas enfatiza el hecho de que Jesús no es simplemente el libertador judío, sino también el Salvador del mundo entero. Esto lo encontramos en el capítulo 24, verso 47. Lucas dirige este evangelio al excelente Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios. Su título indica que es un hombre de alto cargo oficial. ¿Quién es Teófilo? Nadie puede estar seguro, pero muchos eruditos creen que Teófilo era Teófilo Benanus, sumo sacerdote del templo de Jerusalén. En esta tradición, Teófilo habría sido un saduceo. Eso lo convertiría en hijo de Anás y cuñado de Caifás. Los adherentes afirman que el Evangelio de Lucas estaba dirigido a los lectores saduceos. Esto podría explicar algunas características de Lucas. Comienza la historia con un relato de Zacarías, el sacerdote justo, que tuvo una visión de un ángel en el templo. Lucas pasa rápidamente al relato de la purificación de María, el ritual de la circuncisión de Jesús en el templo, capítulo 2, versos 21 al 39. Y luego a la peregrinación de Jesús al templo cuando tenía 12 años, capítulo 2, verso 46, lo que posiblemente implica un bar mitzvah, una ceremonia. El más excelente muestra honor. Lucas está tratando de ayudar al hombre a entender. Cada uno de los 4 evangelios contiene características únicas al encontrar la historia de Jesús. Mateo, Marcos y Juan comparten relatos de testigos presenciales. Juan era el único que estaba en la cruz. Lucas hace referencia a la oración más que cualquier otro evangelio. También destaca la vida de oración de Jesús, mencionando 7 ocasiones que no se encuentran en ninguna otra parte. Gran parte de nuestro concepto moderno de la oración proviene directamente de este evangelio. Más del 50% del evangelio de Lucas contiene material que no se encuentra en ningún otro lado. Algunas partes del ministerio de Jesús serían completamente desconocidas sin este evangelio. Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Aunque Mateo tiene más capítulos, Lucas tiene más versículos. Lucas contribuye más al Nuevo Testamento que cualquier otro apóstol, incluido el apóstol Pablo, con 2.138 versículos entre Lucas y Hechos, en comparación con los 2.033 versículos de Pablo en sus escritos. Con muchos relatos falsos de la vida y el ministerio de Jesús fácilmente accesibles, Lucas enfatiza la necesidad de un relato preciso y bien documentado, eliminando cualquier elemento de mito y enfocándose en los detalles más verificables. Utiliza 3 fuentes para compilar el material para este evangelio. Primero, estudia todos los materiales escritos disponibles. Segundo, entrevista a testigos presenciales. Y tercero, entrevista a los ministros. Veamos la división del libro de Lucas. El evangelio de Lucas se puede dividir en 4 secciones. Primero, los nacimientos de Juan y Jesús, la preparación para el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús en Galilea y el ministerio de Jesús en Jerusalén. En la sección 1 vemos los nacimientos de Juan el Bautista y Jesús. Eso los encontramos en el capítulo 1, versículo 1 y en el capítulo 2, verso 52. A diferencia de los otros evangelios, Lucas comienza con el nacimiento de Juan el Bautista. Dios envía al ángel Gabriel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y también de Jesús. Y termina el silencio de 400 años, el periodo entre el libro de Malaquías y los evangelios. El ángel Gabriel aparece un día en el templo para decirle a un anciano sacerdote de nombre Zacarías
cuyo nombre significa Yahweh se ha acordado, que él y su esposa Elizabeth tendrían un hijo. Este niño no es un niño ordinario, es el precursor del Mesías largamente esperado. Este es un paralelo a la historia de Abraham e Isaac. La palabra en Isaías 43 dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Veamos las palabras del arcángel Gabriel. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso lo encontramos en Lucas 1, versos del 15 al 17. Cuando Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel hace su segunda aparición a una joven virgen llamada María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esto lo vemos en Lucas 1, versos 30 al 31. Su hijo no solo sería su hijo físico, sino que sería el Hijo de Dios, y se llamaría Jesús, cumplimiento del gran pacto davídico. María visita a su prima Elizabeth. A la llegada de María, el bebé de Elizabeth salta en su propio vientre y ella se llena del Espíritu Santo. Entonces ella dice en voz alta: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, verso 42. María responde con sus propias palabras divinamente inspiradas, que se conocen como el Magnificat o el Cántico de María, Lucas 1, versos 46 al 55. Como predijo Gabriel, Zacarías y Elizabeth reciben un hijo de Dios. Mientras decide el nombre del niño, Zacarías escribe el nombre Juan en una tabla y recupera la capacidad de hablar. Mientras tanto, María vino a quedarse con Elizabeth. Juan el Bautista y Jesús eran en realidad primos. Hay 4 himnos en el Evangelio de Lucas que rodean la narración del nacimiento. El primero fue el canto de María y el siguiente es el canto de Zacarías. Zacarías alaba a Dios por su gran redención, provisión y bendición. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versos del 67 al 79. Después de esto, será el cántico cantado por un coro angelical para anunciar el nacimiento de Jesús. Lucas 2 es donde obtenemos la mayoría de los detalles del nacimiento de Jesús. Es uno de los capítulos más leídos de la Biblia. Miqueas profetizó que Jesús nacería en Belén. La palabra dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Da el relato bíblico más detallado de cómo Jesús llega a nacer en Belén. Se requiere un censo, por lo tanto, María y José deben salir de la ciudad de Nazaret y ir a Belén a inscribirse. Mientras están allí, María da a luz a su hijo Jesús. Los ángeles, un ejército, anuncian su nacimiento en el campo de pastores de Belén. Asustados, los pastores dicen: sí, Señor, y van con prisa. Cada ángel dice: no temáis.
Ellos alaban a Dios en lo que será el tercer himno de Lucas en la narración del nacimiento, capítulo 2, versos del 1 al 14. Cuando Jesús tiene la edad suficiente para ser circuncidado, José y María lo llevan al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor. Mientras están en el templo, se les presentan dos figuras proféticas. El primero es Simeón, un anciano profeta a quien Dios le prometió que no moriría sin antes ver la llegada del Mesías. Cuando Simeón finalmente se encuentra con Jesús, entrega un mensaje de esperanza y tristeza a la vez a María y José. Esto comprende el cuarto y último himno en las narraciones del nacimiento, Lucas 2, del 19 al 32. La segunda figura profética que se encuentra con Jesús en el templo es la anciana profetisa Ana. Llevaba 84 años de viuda, por lo que su edad rondaba a los 100. Al ver al niño, comienza a alabar a Dios por la redención de Israel. La sección 2 es la preparación para el ministerio de Jesús. Eso lo encontramos en el capítulo 3, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 13. Lucas 3, del 15 al 16, dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús viene de Galilea a Juan en el río Jordán para ser bautizado. Juan no lo quiere bautizar a Jesús porque teme de no ser apto para hacerlo. Jesús, sin embargo, convence a Juan de que es necesario que se cumpla. Y eso lo vemos en Mateo 3, del 13 al 15. Lucas 3, del 23 al 38, da una genealogía de Jesús. Lucas va más allá de David. Él prueba el pacto davídico. Acude a Abraham para probar el pacto abrahámico. Mientras que Mateo rastrea la ascendencia de Jesús hasta Abraham, Lucas rastrea hasta Adán, lo que indica que Él es el Señor de toda la raza humana. Judíos, samaritanos, gentiles, ricos y pobres, respetables y despreciados, publicanos y líderes religiosos. El propósito de Lucas para esto es anunciar que Jesús es el rey mesiánico que trae las bendiciones de Dios desde el trono de David, el pacto de Abraham, pero hasta Adán, representando a toda la humanidad. Después del bautismo de Jesús, Él va al desierto. Allí, Él es tentado 40 días por Satanás, quien busca formas de hacer que Jesús peque. Veamos lo que dice Lucas 4, 14 al 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Hablemos ahora sobre el ministerio de Jesús en Galilea. Esto lo vemos en el capítulo 4, versos 14 hasta el capítulo 9, versos 50. Jesús comienza su misión en la parte más diversa étnica y culturalmente de Israel. El resto del pueblo judío ve a Galilea como moderadamente judía. Lucas comienza su relato del ministerio de Jesús un año después de los eventos de su bautismo y tentación. Jesús primero va a Galilea, donde enseña en sus sinagogas. Eso lo encontramos en el capítulo 4, verso 15. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso lo vemos en Isaías 61, versos 1 y 2. Este pasaje se refiere al año del jubileo, cuando todos los esclavos son liberados, las deudas son canceladas y todas las tierras vuelven a sus dueños. Jesús dice que este año de jubileo es especialmente una buena noticia para los pobres, porque su mensaje también enfurece a algunas personas. Para demostrar el cumplimiento de este pasaje, Jesús pasa la mayor parte de su tiempo ministrando a los pobres, desamparados y marginados. Él salva a la mujer sorprendida en adulterio de la lapidación. Él sana a los leprosos. Él ministra a las prostitutas. Él llama a los hombres de la clase trabajadora a ser sus discípulos. Él resucita al único hijo de una viuda de entre los muertos. Jesús no sale con el sumo sacerdote o los ricos. No, Jesús es rechazado en su pueblo natal y obligado a dejar Nazaret, por lo que se dirige al pueblo de Capernaum, donde reside la base de su ministerio para el próximo año. Capernaum es un pueblo de pescadores, con habitantes tanto judíos como gentiles. De aquí son muchos de los discípulos de Jesús, por lo que muchos de ellos son pescadores. Jesús realiza poderosos milagros a través del Espíritu Santo. Esta porción del Evangelio de Lucas registra muchas de esas demostraciones de poder. Jesús demuestra su autoridad. Y veamos, sobre los demonios, y eso lo podemos ver en Lucas 4, versos 31 al 37, sobre las enfermedades y dolencia. Lucas 4, 38 al 44, sobre la naturaleza. Lucas 5, 1 al 11, sobre la lepra en el capítulo 5, versos del 12 al 13, y sobre los hombres y sus tradiciones en el capítulo 5, verso 13, hasta el capítulo 6, verso 11. Lucas enfatiza tanto las palabras como las obras de Jesús. Al hacerlo, revela el sorprendente amplio espectro de las personas a quienes Jesús ministra. A una viuda afligida, capítulo 7, versos 11 al 17, a una prostituta arrepentida, capítulo 7, versos 36 al 50, a un centurión romano, capítulo 7, versos 1 al 10, a discípulos temerosos, capítulo 8, versos 22 al 25, a los grandes y a los humildes, en el capítulo 8, versos del 40 al 56. Estas son cosas que las otras personas que decían ser el Mesías no lo harían. La Biblia muestra la humanidad de las personas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Elías sufría de depresión. Tomás tuvo un momento de duda. Jesús consoló a los discípulos cuando tenían poca fe. Nos muestra la embriaguez de Noé, el asesinato de David, la idolatría de Salomón, los problemas de ira de Juan y Santiago. La boca de Pedro no fueron escondidas y cubiertas. Las imperfecciones fueron cubiertas por la gracia y la misericordia. Jesús es un verdadero Salvador que satisface necesidades reales de personas reales como tú y como yo. Podemos tener nosotros un Espíritu Santo real. Nuestra justicia son trapos de inmundicia cubiertos por la justicia de Cristo. El ministerio de Jesús en Jerusalén lo vemos en el capítulo 9, verso 51, hasta el capítulo 24, verso 53. Jesús sale de Galilea y se dirige hacia Jerusalén. Jesús toma la ruta directa a través de Samaria.
Cuando los samaritanos se niegan a darle la bienvenida, Santiago y Juan le preguntan si le gustaría que hicieran descender fuego del cielo. Y Jesús les dice, leamos lo que dice la palabra en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto es solo 4 meses antes de que Jesús muera en la cruz y resucite. 72 son enviados en pareja y con instrucciones de predicar y sanar. Más tarde vendría el mismo Jesús, pero este contacto inicial da a estos lugares la oportunidad de estar preparados para la visita personal del Señor. Los meses siguientes se vuelven útiles para preparar a sus discípulos para los días difíciles que se avecinan. Las enseñanzas más notables de Jesús se encuentran durante este periodo. Cómo orar, en el capítulo 11, verso 1 al 13. Las parábolas sobre la humildad, eso lo vemos en el capítulo 14, versos del 7 al 24. El costo del discipulado, capítulo 14, versos 25 al 35. Las parábolas sobre los perdidos y la salvación, capítulo 15, verso 18 y también verso 30. Las parábolas sobre el reino de Dios, capítulo 19, versos del 11 al 27. Jesús finalmente llega a Jerusalén montado en un burro, lo cual cumple lo siguiente: justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La palabra la encontramos en Zacarías 9:9. Él monta ambos, porque vino por lo viejo y lo nuevo, los judíos y los gentiles. Jesús ha venido para todas las generaciones, por ti y por mí. Entre la multitud están aquellos que lo aman profundamente y lo ven como un profeta de Dios. Sin embargo, otros odian a Jesús y desean verlo muerto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso lo encontramos en el capítulo 19, verso 38. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Eso lo vemos en el capítulo 19, verso 39. Y Jesús dice: os digo que si estos callaren, al instante las piedras clamarían. Eso está en el verso 40. Cabalga un burro todo el camino hasta el templo y expulsa a los cambistas que vendían palomas. Mateo cita a Jesús y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso lo vemos en Mateo 21, verso 13. Se cumplió la escritura de que Jesús es celoso de la casa de Dios, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lo encontramos en el Salmo 69, verso 9. Jesús estaba enojado no solo por los cambistas, sino también por la venta de palomas, sacrificios que estaban destinados solo a ofrendas por la culpa, reduciendo el templo a una institución infructuosa. Este acto endureció más a los líderes religiosos. Dado que los líderes no tienen un caso sólido contra Jesús, lo cuestionan para implicarlo en la rebelión contra el gobierno romano. Un cargo que conduciría a su arresto y posiblemente a la muerte. Las autoridades judías quedan satisfechas cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, se pone de acuerdo con los principales sacerdotes para traicionar a Jesús por dinero. Este malvado complot llega a un buen término cuando Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní, el lugar al que Jesús va a orar pidiendo fuerzas para llevar a cabo la voluntad de Dios. 3 juicios religiosos y 3 civiles
culminan antes de la crucifixión de Jesús. Los juicios son burlas a la verdadera justicia y nunca deberían haber tenido lugar. Sin embargo, Jesús es condenado y sentenciado a la muerte en cruz. Por supuesto, nadie le quitó la vida a Jesús. La Biblia es clara en que Él dio su vida por nosotros. El domingo siguiente a la crucifixión, varias mujeres salen al sepulcro, encuentran la piedra movida. Los ángeles les preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y eso lo vemos en el capítulo 24, verso 5. Tal como Jesús prometió, Él ha vencido la tumba y ha resucitado. Las mujeres son las mensajeras de la resurrección. Quizás una de las mayores pruebas de la resurrección se ve en el capítulo 24, donde ocurre un cambio radical en la vida de los discípulos. Mientras que antes estaban deprimidos y temían por sus propias vidas después de la crucifixión, se llenan de alegría y se animan al ver a su maestro resucitado de entre los muertos. Este capítulo también registra varias apariciones de la resurrección de Jesús. Solo Lucas informa la aparición de Jesús en el camino de Emaús, cuando dos de sus discípulos hablan sobre la muerte de Jesús. Jesús también se aparece al grupo de discípulos. Lucas cierra su evangelio con la comisión de Jesús a sus discípulos y su ascensión al cielo. Lucas proporciona detalles adicionales sobre el mandato de Jesús a sus discípulos antes de la ascensión en su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles. Eso lo vemos en Hechos 1, del 3 al 11. Y con esto hemos dado fin a nuestra cuarta lección del curso a través del Nuevo Testamento. Bendiciones.